El 23 de septiembre de 1993, un inspector de edificios que monitoreaba una propiedad abandonada en el lado sur de Chicago hizo un descubrimiento impactante. Se topó con el cadáver de una mujer en un muelle de carga y llamó a la policía. La víctima estaba desnuda de cintura para abajo y tenía abrasiones y heridas defensivas en las manos. Los investigadores se sorprendieron por el hecho de que su rostro, que había sido brutalmente golpeado, estaba cubierto por un paño. «Definitivamente tomamos nota de eso», dijo el oficial de la unidad táctica de la policía de Chicago, Anthony Flowers. Los investigadores también observaron que mientras el resto de la ropa de la víctima estaba en el lugar, faltaban sus zapatos. La policía sospechaba que había sido agredida sexualmente, pero el médico forense no encontró evidencia de violación. Usando huellas dactilares, la policía identificó a la víctima como Patricia Dunn, de 37 años, que vivía en Englewood. Sus seres queridos la describieron como elegante y un modelo a seguir. La policía peinó el área en busca de pistas, pero no tenía testigos, pruebas de ADN o huellas dactilares dejadas por el agresor. El caso se enfrió y permaneció en el limbo durante 2 años y medio. En la primavera de 1995, los niños que exploraban una casa vacía a unos cientos de metros de la escena del crimen de Dunn descubrieron el cadáver de una mujer. Como Dunn, la víctima estaba desnuda por debajo de la cintura y su rostro, que había sido severamente golpeado, estaba cubierto por un trozo de tela. Un cordón estaba enrollado alrededor de su cuello. Le faltaban los zapatos, mientras su otra ropa estaba en la habitación. «Las similitudes fueron sorprendentes con el caso Dunn», dijo el detective del Departamento de Policía de Chicago, el sargento Frank Luera. Mientras la policía trabajaba en la escena, el cuerpo fue enviado al médico forense, quien determinó que la víctima había sido agredida sexualmente. Fue identificada por huellas dactilares como Angela Shutting, de 36 años. A pesar de que se había recuperado ADN de su cuerpo, pasó el tiempo y el caso se enfrió. 2 años después, el Día de Acción de Gracias de 1997, Claudia Robinson, de 42 años, caminaba por el mismo vecindario y fue obligada a ingresar a un edificio abandonado donde fue violada varias veces con un cuchillo en la garganta y brutalmente golpeada con un trozo de madera. El agresor le arrojó un colchón sobre el cuerpo y le quitó los zapatos. Robinson se hizo la muerta y sobrevivió. Fue encontrada por un transeúnte ensangrentada y desnuda de cintura para abajo. Requirió 52 puntos y más de 3 meses de hospitalización. El ADN hallado en Robinson coincidía con el material genético encontrado en Shutting. Como sospechaban los investigadores, el ataque de Robinson y el asesinato de 1995 estaban relacionados. Robinson describió a su atacante como un hombre negro que medía alrededor de 1,80 m de altura. Ayudó a los detectives a crear un boceto compuesto de su atacante que distribuyeron por el vecindario. Los detectives trabajaron diligentemente para forjar una relación con los lugareños, incluidos los caminantes callejeros, los miembros de pandillas y otros. Creían que alguien por ahí podría tener una pista. El progreso en el caso fue mínimo durante 9 meses. Luego, el 13 de agosto de 1998, la policía encontró a 2 mujeres en 2 edificios abandonados a 1,5 km de distancia. Nicole Thompson, de 32 años, y Evandre Harris, de 44, habían sido golpeadas, tenían la cara cubierta y sus zapatos no estaban por ningún lado. El ADN encontrado en las 2 víctimas coincidía con la evidencia genética recuperada de Robinson y Shutting. La policía continuó inspeccionando el vecindario, donde tomaron muestras de ADN de hombres que aceptaron dar una muestra voluntariamente. Recogieron más de 500 muestras de ADN de esta manera, pero no hubo coincidencia. En el transcurso de los siguientes 5 meses, la policía encontró 2 víctimas más, Cheryl Cross, de 38 años, y Cheryl Johnson, de 44. Al igual que las otras víctimas, fueron descubiertas en edificios abandonados, faltaban sus zapatos y el ADN de sus cuerpos coincidía con el encontrado en las otras mujeres. Con el recuento de asesinatos en 6, el FBI se involucró en el caso. La comunidad estaba en alerta máxima. Y finalmente las investigaciones con los lugareños dieron sus frutos, según el agente especial del FBI, Michael Steinbach. 2 mujeres aportaron un dato sobre un hombre que se hacía llamar Dre. Dijeron que era conocido por ponerse violento con las mujeres en edificios abandonados. Otra persona le contó a la policía sobre un hombre llamado André, que se drogaba con trabajadoras sexuales en edificios vacíos.
Los investigadores determinaron que su sospechoso era Andrew Crawford, quien era residente en la zona y había sido encarcelado por arrestos por drogas y agresión sexual. Era un veterano de la Marina que vivía básicamente como un vagabundo en los vecindarios de Englewood y New City. También descubrieron que trabajaba ocasionalmente en camiones de distribución del Chicago Sun-Times. La policía creó una línea de tiempo de cuando Crawford estaba encerrado y surgió un patrón. Cuando estuvo tras las rejas, los asesinatos cesaron. Cuando salió, empezaron de nuevo. Ese fue un apunte definitivo para los investigadores. Crawford fue detenido el 28 de enero del año 2000. Aunque inicialmente se negó a dar una muestra de ADN, cumplió cuando las autoridades señalaron que tenían una orden judicial. Crawford le dijo a la policía que intercambió drogas por sexo. Cuando las mujeres lo traicionaron de alguna manera en esta transacción, se volvió violento. Pasó 3 días confesando los asesinatos, que incluyeron 5 crímenes que la policía aún no había vinculado a este caso. Crawford también admitió que tuvo relaciones sexuales con las mujeres antes y después de que murieran. La policía dijo que Crawford vendía habitualmente los zapatos de las víctimas. El doctor John Fabian, un neuropsicólogo forense que evaluó a Crawford, descubrió que su madre era negligente y abusiva. Se prostituyó a sí misma y a su hijo cuando él tenía 14 años. Quería hacer sufrir a estas mujeres porque eso es lo que quería hacerle a su madre, teorizó Fabian. Cubrir los rostros de las víctimas podría indicar vergüenza o arrepentimiento. En noviembre de 2009, más de 16 años después de que se encontrara su primera víctima, Crawford fue a juicio por 11 cargos de asesinato y 1 de intento de asesinato. Fue condenado en 2009 después de un juicio de casi un mes en el que su abogado argumentó que Crawford sufrió abuso sexual y negligencia infantil. Los miembros del jurado le ahorraron la pena de muerte y fue condenado a cadena perpetua. Murió en marzo de 2017 de cáncer de hígado 2 días antes de cumplir los 55 años. Si te ha gustado el caso, dale like, compártelo y suscríbete al canal del Club de los Caminantes del Terror.